Hola, muy buenas tardes, noches a nuestros televidentes y radioyentes. Comenzamos ya nuestra mesa redonda informativa que hoy pretende hablar de la dimensión humana y el legado de Hugo Chávez. Les recordamos que un día como hoy, el 14 de marzo de 1892, nacía el periódico Patria, por eso se escogió la fecha en su centenario para dedicarla al periodismo cubano que está celebrando hoy su día. Nace este periódico, había escrito José Martí, a la hora del peligro, para velar por la libertad, para contribuir a que sus fuerzas sean invencibles por la unión y para evitar que el enemigo nos vuelva a vencer por nuestro desorden. Los periodistas cubanos nos honramos hoy de dedicar nuestra mesa redonda a la dimensión humana y al legado de Hugo Chávez. Periodistas que estuvieron cerca, que cubrieron, dieron, digamos que cobertura a los orígenes de aquel revolucionario que sorprendió a Cuba y al mundo en aquella visita histórica de diciembre del año 1994, nos acompañan hoy. Marina Menéndez, subdirectora editorial del diario Juventud Rebelde, premio además de periodismo por la obra de la vida en la prensa escrita, y también Angélica Paredes López, quien es periodista de Radio Rebelde. Estuvo también durante varios meses cubriendo los acontecimientos en Venezuela. Orlando Ramas León, periodista de prensa latina y autor, junto a Jorge Legañoa Alonso, periodista que también nos acompaña hoy, del libro Los cuentos del arañero, que recogen mucho de la dimensión humana de Hugo Chávez a partir de las anécdotas que contaba en aquellos interminables diálogos con su pueblo y con el mundo, que eran aquellos encuentros tremendos que fueron sus programas a lo presidente. De eso estaremos hablando en nuestra mesa redonda de hoy, dimensión humana y legado de Hugo Chávez en el Día de la Prensa Cubana, con el abrazo especial para todos nuestros colegas en Cuba y en cualquier parte del mundo donde ahora mismo estén cubriendo la realidad y los acontecimientos. Y te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia. Y como es habitual en nuestra mesa redonda, comenzamos con la noticia del día. Y la noticia del día, además de la que vamos a contar, que tiene que ver con el tema de nuestra mesa de hoy, tiene que ver también con el mensaje que ha enviado el presidente de los consejos de Estado y de Ministros al Papa Francisco I. Dice el mensaje de Raúl a su santidad Francisco I. Santidad, en ocasión de su elección como sumo pontífice de la Iglesia Católica, me complace en nombre del gobierno y del pueblo cubano hacer llegar a su santidad mis cordiales felicitaciones y mejores deseos para su pontificado. Les reitero el testimonio de mi más alta y distinguida consideración. Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, República de Cuba. Esta noticia del día, que además digamos que tiene mucho que ver con lo que ha sido la noticia en prácticamente todas las latitudes, la reacción de gobiernos especialmente latinoamericanos a la elección del Papa Francisco I, acompaña también a la noticia que tiene que ver, decía, con esta mesa redonda y que es la llegada a Venezuela de una representación de los artistas e intelectuales cubanos para rendirle postre tributo al líder de la Revolución Bolivariana. Ya quedan pocas horas para el cierre de la Capilla Ardiente. Hoy es el último día de ese reencuentro con el presidente Hugo Chávez y también, además del pueblo, que durante estos 10 días ha estado pues recorriendo en un peregrinar hasta llegar al féretro y pues decirle un hasta siempre, comandante presidente. Hay altas personalidades políticas, pero también del mundo cultural y de otros deportivos que han llegado acá para acompañar a la familia del presidente Hugo Chávez, al gobierno de Venezuela, al pueblo. Y ahora me acompaña la delegación cultural de Cuba que llegó a Venezuela para acompañar al pueblo venezolano. Pero vamos a conversar en estos momentos con Abel Prieto, exministro de la Cultura de Cuba. Compartió usted, además, mucho tiempo con el presidente Hugo Chávez, sus palabras, su reflexión, cuando ya quedan pocas horas para que descansen o reposen sus restos
en el cuartel de la montaña donde comenzó todo, el origen de la Revolución Bolivariana. Bueno, comentábamos ahora con Amaury, con Miguel, lo impactante que es estar aquí. Nosotros hemos estado siguiendo toda esta manifestación extraordinaria del pueblo venezolano, esta peregrinación a través de la cobertura excepcional que ha hecho Telesur de estas honras fúnebres. Y estar aquí para nosotros, estar efectivamente acá, es realmente muy, muy emocionante. Yo he sentido que en estas manifestaciones de dolor multitudinarias, tan sentidas, tan auténticas que ha dado el pueblo venezolano, ha estado también presente de una manera muy clara, por lo menos en Cuba lo hemos visto así, de una decisión de dar una gran batalla para que Chávez no muera. Es sobrecogedor, el lugar uno lo ha visto por televisión, uno ha estado pendiente de este sitio, donde está puesta la capilla ardiente, y uno llega aquí y el dolor que se respira en el ambiente, en el aire, es verdaderamente muy profundo. Y yo ayer lo decía, y me gustaría repetirlo porque vamos a cantarle hoy a Chávez y a su familia, dentro de un rato, ya te digo, cantantes venezolanos y cubanos, unidos como siempre. Pues Chávez era un músico, también era un músico. Chávez le puso melodía a la política. La política necesita melodía y Chávez supo ponérsela. Y bueno, en este minuto la delegación cubana está justamente rindiéndole honor en la capilla ardiente. Ahí tienen imágenes en vivo de lo que acontece ahora mismo. La delegación de intelectuales y artistas cubanos que rinde homenaje al líder de la Revolución Bolivariana. Guardia de honor de la delegación cubana en capilla ardiente en las últimas horas, como se ha estado informando, alrededor de las 2 de la madrugada de mañana 15 de marzo, estará cerrándose la capilla fúnebre, la capilla ardiente, donde reposan los restos del líder de la Revolución Bolivariana. Terminará el homenaje del pueblo y comenzarán las exequias. Están viendo ustedes, reitero, el momento. Ahí está Buenafé, el dúo Buenafé, Amaury Pérez, está Miguel Barnet, Eusebio Leal, son las imágenes. Está Juan Formel también, artistas cubanos que han ido a rendir su homenaje póstumo en representación de artistas intelectuales de nuestro país. Bueno, son las imágenes de este momento, reitero, el homenaje de los artistas e intelectuales cubanos, la noticia del día también para nuestra mesa redonda dedicada hoy a hablar de la dimensión humana y el legado de Hugo Chávez. Y quiero que, para comenzar, retomemos las declaraciones exclusivas que hacía en la mañana de ayer Eusebio Leal, historiador de La Habana, para la cadena Telesur. Agradecemos especialmente a otra gran colega, Magda Recic, que nos ha hecho llegar las imágenes tal cual se produjeron ayer estas declaraciones, recordando a Eusebio Leal cómo fue que se produjo aquel encuentro de diciembre del año 1994, cuál es el origen de aquella visita de diciembre de 1994 de Hugo Chávez a Cuba. Yo lo conocí en 1994, hacía muy poco tiempo que él había salido de prisión. Yo estaba ofreciendo una conferencia sobre José Martí en el Ateneo de Caracas y de pronto al final de la conferencia una especie de rumor en el público, y es que allá en los últimos asientos estaba él. Me dijeron que era el comandante, el teniente coronel Hugo Chávez. Entonces yo bajé del lugar donde me encontraba y fui a saludarlo, le di un abrazo y me identifiqué muy rápidamente con él. Hablamos de Cuba, hablamos de la historia de Maíz Santa, fue un poco simpático, porque yo le dije Maíz Santa a él, y él se rió y me dijo, ¿cómo tú sabes eso? Le dije, bueno, conozco un poco de usted, me han hecho historia, me han contado de su vida y de la devoción que usted tiene por este antepasado luchador y batallador por la libertad de Venezuela. Y ese fue el primer contacto. Y ahí surgió en las palabras de él de transmitir un mensaje a Cuba y particularmente a Fidel, un mensaje de afecto y de admiración por la Revolución Cubana. Él estaba enterado de pormenores de la vida de Cuba y eso me sorprendió muy agradablemente. Era muy delgado en aquel momento, muy alto como es él, pero muy delgado,
lo cual aumentaba, le daba más prestancia a tu estatura. Estaba vestido como con un traje color caqui y me habló con mucho, me tomó los dos hombros, me habló con mucha entrañable confianza. Le dije, ¿por qué no va a Cuba? Me dijo, sí, cómo no, yo iré a Cuba. En realidad, lo que vino después fue la invitación de Fidel. Yo fui solamente la persona que transmitió la invitación de Fidel. Por eso cuando en 1994, el 13 de diciembre, en horas de la tarde, estábamos en la expectativa de su llegada, ya se había cursado antes una carta de invitación realizada por la Casa del Libertador Simón Bolívar, que era la razón histórica, cultural, política y el vínculo espiritual con Hugo Rafael, era precisamente la figura del Libertador y su casa en La Habana. Entonces, a nombre de la Casa de Bolívar, pero en realidad a nombre de Fidel, fue la invitación. Quiere decir, yo fui el emisario de la invitación. Eso explica el porqué en la primera página del periódico Granma, al día siguiente, día 14 de diciembre, aparece ya el recibimiento al teniente coronel Hugo Chávez, se habla del movimiento revolucionario 200, y allí junto al comandante yo me encontraba, junto a otros compañeros, pero junto a Fidel, en el momento de recibir al comandante Chávez. Ahí fue el abrazo que se dieron, fue muy emocionante, porque el avión se desvió de la pista del lugar de su aparcamiento natural y buscó el punto en el Consejo de Estado, donde está el protocolo del Consejo de Estado, y cuando se abrieron las puertas y él bajó con su asistente, que venía con una pequeña valija, se quedó sorprendido, sus ojos eran toda expresión, toda alegría al ver a Fidel, se fundieron en un abrazo. Ahí comenzó otro capítulo de la historia de América. Y ahí comenzó un capítulo de la historia latinoamericana, un capítulo tremendo, como nos recordaba Eusebio Leal en esta rememoración, cuyas imágenes agradecemos especialmente también a Roberto Chile, gran cronista que acompañó a esos dos gigantes en su encuentro en la historia. Me dicen que en este minuto está el presidente de la UNIAC, Miguel Barnett, hablando en la capilla ardiente a Chávez. Si podemos tener un momento de sonidos. Esta idea puede aplicarse al comandante Hugo Chávez, a quien hoy con humildad y respeto honramos todos los cubanos. Solo que la estatura de este soldado bolivariano de raíz fructificó en árbol frondoso que ya ha producido los más hermosos y nobles frutos. Ahí están sus proyectos vindicadores en barrios y comunidades históricamente preteridas. Ahí se muestran los logros de la alfabetización, la salud pública, la gran misión Vivienda Venezuela, la misión Barrio Adentro, misión Cultura, Hijos de Venezuela y el ideario más genuino y justo que presidente alguno haya hecho o haya llevado a la práctica en este país. Las lágrimas derramadas por los pueblos y muy particularmente por este de Venezuela ante la desaparición física de su comandante presidente son lágrimas del corazón, nada falsas. No son tampoco posturas ficticias, son expresión del sentimiento popular demostrado en estos largos días. A partir de este momento de dolor, expresó Nicolás Maduro, está prohibido llorarlo como no sea
con un llanto que fertilice su vida plena de pasión por Venezuela y por toda la América, nuestra América. Querido comandante, ¿supiste hallar en ese ideario tuyo los paralelos entre el libertador de América y el poeta y revolucionario cubano que en 1895 cayó en combate en Dos Ríos? Por eso, cuando conociste a Fidel y se abrazaron en aquella histórica ocasión en que ofreciste una conferencia magistral en la Casa de Bolívar en La Habana Vieja, los que estábamos allí auguramos que esa unión iba a ser permanente e indisoluble. Reconociste en Fidel a un padre y él te quiso y te querrá siempre como un hijo. Aquel día, en un haz de luz destellaron muchos proyectos que hoy son parte de la esperanza de un continente, entre ellos el del ALBA. Y esos sueños seguirán vivos en las acciones de hombres como Nicolás Maduro y tantos otros que en la medida que tú crezcas en la memoria histórica de América, crecerán porque salieron de lo más puro y transparente de tu alma. Venezuela podrá contar siempre con Cuba. Y Cuba, lo afirmamos, cerrará filas apretadas con Venezuela. Pablo Neruda dijo que cada 100 años nacía un Bolívar. Ni exageró ni se equivocó, porque tuvo la iluminada intuición del poeta. Un Bolívar, un José Martí, nace cada vez que un pueblo los necesita. Y tú acudiste a tiempo a este pueblo. Por eso, comandante Hugo, no te dejaremos ir. Estarás aquí con nosotros junto a Fidel y Raúl en espíritu y acciones multiplicadas por las generaciones que tú sembraste para crear una Venezuela soberana, digna y libre de todas las ataduras imperiales, porque en el único imperio que creíste fue en el de la justicia y la verdad, el que reclaman los pobres de la tierra. Descansa en paz junto al Libertador y vigila nuestros pasos sin compasión, para que desde el cielo nadie nos mire con desdén, sino que vean tu obra cumpliéndose cada día en nuestros actos. Dios bendiga la memoria de Hugo Rafael Chávez Frías. Hermoso homenaje y hermosas palabras del poeta, ensayista, etnólogo cubano Miguel Barnet, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Chávez, no te dejaremos ir. Es en síntesis lo que ha dicho en representación también de los artistas e intelectuales cubanos. Yo quiero volver a la mesa redonda donde me acompañan, decía, periodistas cubanos que han seguido desde sus orígenes la historia de Chávez, sus pasos, han visto crecer su revolución. Tanto Ramas como Marina Menéndez estuvieron muy de cerca aquel diciembre del 94 en que llegó Chávez a La Habana. Bueno, ya Leal nos ha develado parte de cómo se promueve, cómo se da esa visita, y recordaba después ahora Miguel Barnet ya la impresión positiva, por supuesto, que dejaba su estancia en Cuba, el encuentro con el comandante en jefe, el nacimiento de esta amistad que sería tan importante, no solamente para dos seres humanos, sino además para América Latina, por lo que juntos hicieron después. Y para nosotros como periodistas, Arlene, la misma sensación de arrobamiento, de deslumbramiento ante aquel hombre que llegaba y recitaba prácticamente a Bolívar, que sabía tanto de Martí, que con ese modo tan desenfadado iba contando en la conferencia magistral en la Universidad de La Habana, en otros encuentros que sostuvo por esos días aquí, quién era, de dónde venía el juramento en el Samán. Hablaba también de aquel discurso que le habían ordenado dar a los cadetes y donde él había mencionado a Martí, y que esa vieja oficialidad
de la Cuarta República había visto con malos ojos en la voz de él, un oficial joven, como todos sabemos, que tuvo a su cargo además la formación de tantos militares patriotas, que son quienes hoy están llevando adelante con el pueblo la revolución bolivariana. Uno se quedaba deslumbrado y no podía quizás prever hasta dónde estaba la grandeza de ese hombre que tan humildemente llegaba a Cuba, que se sorprendía del recibimiento que le daba el comandante en jefe y que le dábamos todos los que tuvimos la oportunidad de verle durante aquellos días. Yo recuerdo, estábamos en Juventud Rebelde las dos, recuerdo la pasión con que Marina llegó a decir que Hugo Chávez le daba una entrevista. Y quiero recordar algunas de las cosas que en aquella entrevista te dijo Chávez. Una pregunta. Realmente yo corrí, estuve todo el tiempo intentando, pero era poco tiempo, era apretado, había muchas actividades. Y conseguí una respuesta cuando ya él se iba de Cuba, decía que iba a Santa Marta a rendir homenaje a Bolívar, al Libertador. Yo le pregunté, ¿cómo usted califica, cómo usted cataloga, quién es Hugo Chávez? Y él me dijo, un revolucionario de hace muchísimos años, un soldado angustiado por toda esta tragedia. Estábamos viviendo la América Latina neoliberal, acababa en el 89, había sido el Caracazo. Me dijo, un hombre dispuesto a dar la vida cada día, cada noche, cada segundo por los pueblos de América Latina. Uno mira, escucha, releo, porque yo releo esa pequeña crónica tan humilde, pero para mí tan importante, que yo quiero tanto, porque fue nuestro primer encuentro con Chávez. A la luz de estos años, y uno se da cuenta de la consecuencia con que actuó este hombre, de que ya, es decir, tenía una ideología, tenía ya un programa, ya sabía lo que quería hacer, ya sabía por quiénes sentía, no solamente por ese pueblo de Venezuela, que va a llegar con él al líder que estaba esperando, como nos contó también el hoy gobernador de Barinas, ex embajador en Cuba y hermano del comandante presidente Adán Chávez, cuando nos narraba los momentos justamente que rodearon a esta primera llegada de Chávez a Cuba, en que está recién salido de prisión como resultado de la sublevación cívico-militar del 4 de febrero de 1992, y un periodo de la cárcel durante el cual ya muchos compañeros empiezan a trabajar en las bases y empieza ya a fomentarse el movimiento revolucionario bolivariano 200, de manera que cuando Chávez sale de prisión y empieza a visitar las ciudades, ya hay un movimiento y hay gente que lo está esperando, porque este es un pueblo, Arlín, que ya había tenido protagonismo en muchos momentos de Venezuela, de historia, y después eso podremos hablar después, pero que sin embargo no había hallado quizás al líder, al hombre, a este hombre que reencarna a Bolívar y que es el que lleva al pueblo al poder y deja a este pueblo que para mí es lo más impactante, a este pueblo que hoy está convirtiendo en fuerza el dolor y que con tanta firmeza está hoy demostrando que la obra de Hugo Chávez pervive, porque ese pueblo es quien la va a seguir llevando adelante. Bueno, en un día como hoy del periodista cubano, yo quiero también decir que he vivido la pasión de mi colega Marina Menéndez ante el desarrollo de este proceso revolucionario. Coincidimos en una de esas elecciones, de esas tantas elecciones en Venezuela, cuando se dieron los resultados. Marina se lanzó a la calle con el pueblo venezolano, me decía, tengo que vivir para contar lo que vive el pueblo venezolano, y se fue, eran altísimas horas de la madrugada, Oramitas también. Hay que decir que salieron juntos a mezclarse con ese pueblo. Oliver Zamora era un grupo de periodistas que estábamos en Venezuela, salieron a mezclarse y a vivir la emoción de ese pueblo mezclado con Hugo Chávez. Y pensando en ti y en la pasión también de revolucionaria que como periodista te ha emparentado tanto a la figura de Chávez y al proceso revolucionario, me permití pedir para este momento un spot que ha popularizado la cadena Telesur en las últimas horas, porque digamos que también se ha puesto esa canción a circular con motivo del homenaje a Chávez, no sale de los labios de Marina Menéndez. Hablo de ese momento en que Chávez habla de patria y que se canta su canción a la patria. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria,
tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Tuya patria, la patria, hoy tenemos patria. Hoy tenemos patria, lo dijo Chávez ese 8 de diciembre que todavía está tan grabado. Era un sábado, cuántos de repente fuimos sorprendidos por su mensaje, y a partir de ese momento creo que nadie que quiera la revolución bolivariana dejó de estremecerse y esperar los mensajes de Chávez. ¿Por qué Chávez insiste tanto en que hoy tenemos patria? ¿Por qué pone tanto énfasis en que tener patria es una defensa para la revolución bolivariana? Le pregunto a Orlando Gramas, que lleva posiblemente tanto tiempo como Marina siguiendo los orígenes y el destino de la revolución bolivariana. Mira, Arlene, hace unos días, bueno, el día que fallece Chávez, me llama una amiga, una señora mayor, a quien quiero mucho, anegada en llanto, y me dice, qué injusticia haber perdido un hombre como este. Y yo le contesto hoy, qué suerte haber tenido un hombre como Chávez, que nos deja un legado como con esa grandeza y a la vez con esa sencillez. Eso responde un poco tu comentario, ¿qué quiere decir Chávez? Tenemos patria. Y quiere decir muchas cosas. Primero, que Chávez dignificó a su pueblo. Hay que recordar que ¿por qué se levanta Chávez en armas aquel febrero del 92? Porque su pueblo estaba marginado, explotado, porque Venezuela era un apéndice de Estados Unidos, porque los guetos de pobreza, los guetos de la riqueza, porque eran cotos cerrados de Caracas, estaba rodeado por aquellos cordones de miseria, aquellos cerros llenos de miseria. Y acuérdate que los venezolanos llegaron a comer comida para animales, comida para perros, en aquellos días del Caracazo, cuando el pueblo se subleva. Entonces Chávez llega para rescatar la patria, para rescatar a Bolívar, para rescatar a su pueblo, y lo dignifica. Primero lo convierte en un protagonista de la batalla política y por las transformaciones sociales en su país. Recuerda que Chávez se convierte además en un liberador de las mentes de su pueblo. Si bien Bolívar liberó pueblos, Chávez liberó la mente de su pueblo. Eso explica que hoy hablar de socialismo en Venezuela es tan común, está en la mente de la gente. O sea, el proyecto que la gente quiere, la mayoría del pueblo, y lo dicen las encuestas, y lo dicen las votaciones que ha ganado Chávez, invicto, comandante invicto en las urnas, dice que ese pueblo quiere ese socialismo venezolano que Chávez le inculcó. Pero también dignificó al pueblo con la constitución que hizo a la medida de esa nación, de las necesidades. Recuerda que los venezolanos, gracias a Chávez, tienen la posibilidad, que no tienen muchos pueblos del mundo, de revocar todos los cargos públicos, incluso el presidente. A ellos se sometió Chávez. Después que la burguesía lo quiso derrocar por el golpe de Estado y no lo pudo, después lo quiso derrocar con la Constitución. Y claro, el pueblo mayoritariamente lo reafirmó en el cargo. Pero Chávez además dignifica al pueblo en las misiones. Primero lo alfabetiza, después las misiones educativas. El que sabía leer hacia la primaria, el otro hacia la secundaria, después el bachiller, la universidad, así. La misión Barrio Adentro, que llevó la salud a los rincones más recónditos y más necesitados de ese país. Y otras muchas misiones, la misión Sonrisa, la misión Milagro. Fíjate, Chávez rescató, dignificó, convirtió en ciudadanos a los discapacitados. Él cuenta en una de sus anécdotas, yo llegaba a los lugares y en el último cuarto de la casa estaba la viejita, estaba el niño en una silla de ruedas, está la misión José Gregorio, que le da vida, le da salud y le da nivel de vida a estas personas necesitadas. Está la misión Mujeres del Barrio, la misión Hijos e Hijas de Venezuela, que son aquellas familias que necesitan recursos, la misión Adulto Mayor, que es las personas que no tenían pensiones, los ancianos no tenían pensiones. O sea, él dignifica a ese pueblo. Pero además hay un aporte de Chávez muy importante. Chávez completa la obra de Allende, lo que no pudo hacer Allende, hace una revolución cívica, pero además con el ejército, la unión cívico-militar que se convierte en la columna vertebral de ese proceso bolivariano y transformador. Y otra cosa, todo esto ¿por qué se hace? Las misiones, la Constitución, dignificar al pueblo, porque Chávez rescata la soberanía económica, el petróleo, y además lo siembra, y lo siembra para transformar el país. Un petróleo que antes las transnacionales se lo llevaba
a precio de ganga, se lo llevaba a Estados Unidos, el gran capital. Y esto en el tema interno venezolano. Chávez rescata la patria para Venezuela, pero también rescata la patria grande. Chávez es un pilar de la integración latinoamericana y caribeña, porque el Caribe insular estaba marginado, excluido. Chávez es el hombre que derrota junto con Kirchner el ALCA, ese proyecto neocolonial, pero es el hombre que trae, el líder que trae para nuestros pueblos la alternativa bolivariana para nuestros pueblos de América. O sea que es el que empezó con Cuba y Venezuela y ahora se extiende a muchos otros países. Chávez es el de Petrocaribe, Chávez es el que dignifica, que da otra dimensión a Mercosur, Chávez el de UNASUR también, y de la CELAC, la Comunidad de Estados del Caribe, de Estados Latinoamericanos y del Caribe, por primera vez sin Estados Unidos y Canadá. Chávez en la vanguardia contra el bloqueo a Cuba, contra el terrorismo, por la liberación de nuestros 5 compatriotas. Recordaba hace unos días en el programa de radio que hacemos para los 5, Olga Salanueva, la esposa de René González, el primer estadista no cubano que se paró en Naciones Unidas para demandar la libertad de los 5 fue Chávez, y en cada discurso lo mencionaba y lo pedía. Exactamente. Y lo exigía, le entregó la orden libertadora a sus familiares, bueno, a ellos, a través de sus familiares. Chávez, el que dice en el podio de la Asamblea General de la ONU, huele a azufre aquí, ahí frente al imperio, después que había salido el presidente más recordado, George W. Bush. Y entonces, fíjate, otro legado de Chávez, el nuevo arquetipo de líder que se hace alma del pueblo, que se convierte en pueblo. Y además, su relación nueva, aquella relación que se establece nueva con otros líderes, la relación entrañable con Fidel, con Evo, con Rafael Correa, con Cristina, con Lula, con Dilma, que crea una nueva época y da el ambiente para esta nueva época. Bueno, yo creo que hay que recordar necesariamente lo que decía en su mensaje recientemente escrito el líder de la Revolución Cubana, nuestro comandante en jefe Fidel Castro, cuando recordaba sus palabras de enero de 1959, 23 de enero, además, que es una fecha tan significativa para Venezuela, cuando él dice: aquí en Venezuela es donde debe estar el centro de la unión de la patria latinoamericana. Estaba viendo sin duda lo que no alcanzaban a ver otros y que se cumplió con la llegada de Chávez al poder. Yo quiero traer también en el Día del Periodista Cubano el recuerdo de su participación, de la participación de Chávez en nuestra mesa redonda a través de la vía telefónica. Fue en julio del año 2011, cuando estaba recién operado en Cuba y bueno, supo que íbamos a dedicar ese tema a la mesa redonda, intervino, conversó con Randy y aquí está un fragmento solamente para que tengamos el recuerdo. Recordemos que en plena recuperación de una segunda intervención quirúrgica, Chávez estaba trabajando activamente por el futuro de su país, lo que es hoy un presente sin discusión. Mira, Randy, primero aprovecho que me estás informando, no sabía, qué bueno que estén conectados al Canal 8, Venezolana Televisión, Telesur, así que entonces transmito de nuevo mi agradecimiento, mi afecto, mi cariño, mi compromiso, toda esta fuerza al pueblo venezolano y a los pueblos más allá de Venezuela, de América Latina, del Caribe, que por Telesur, bueno, nos ven, nos oyen, nos están viendo ustedes y a mí me están oyendo. Y ese programa tuyo, Mesa Redonda, que recorre medio mundo, hasta en Moscú yo he visto Mesa Redonda, ¿sabes? Bueno, fíjate, hoy por cierto yo estaba hablando con Elías, mi vicepresidente, y los gobernadores bolivarianos, dándoles instrucciones, recibiendo informes, en una reunión que sostuvieron, y dando indicaciones sobre la aceleración de la misión Vivienda Venezuela, por la vía sobre todo de la autoconstrucción popular, sustitución de ranchos por vivienda, y mañana debe llegarme una solicitud, un documento que les pedí a Elías de nuevos recursos para transferirle pues directo al pueblo. Mira, es una maravilla eso, solo el pueblo salva al pueblo. El problema es la vivienda. Ustedes deben conocer seguro aquel texto que es de Federico Engels, de por allá de 800 y tanto, finales del siglo XIX, por supuesto, sobre el problema de la vivienda. Y el capitalismo es el culpable del drama, de todo el drama del mundo.
Y uno de ellos el drama de la vivienda, y no es por la vía del capitalismo, nunca. Como decía el Che, las armas melladas del capitalismo, con las que vamos a solucionar los problemas que el mismo capitalismo ha creado. Entonces estábamos hablando de las viviendas llaneras, las viviendas de la montaña, las viviendas de los barrios. Mañana debo recibir ese documento para asignar unos nuevos recursos por vía de gobernaciones, alcaldías, pero directo a los consejos comunales. Es una cosa maravillosa, mira. Se le ha dado un recurso a los consejos comunales para vivienda. Ellos tienen brigadas de construcciones, que aquí, por cierto, me explicaba Raúl anoche que están creando, bueno, hace tiempo, pero reactivando brigadas de construcciones, el cemento, los materiales de construcción, etcétera. Y cómo al pueblo le rinden los recursos. A veces hacen el doble de casas previstas. Y ahí no se pierde un centavo, se acaba con la corrupción, el despilfarro, solo por la vía del socialismo, darle poder al pueblo. Pero es que también no se trata solo de darle el dinero al pueblo, el recurso financiero. No, es la transferencia directa del cemento, la cabilla, sin intermediarios capitalistas que todo lo encarecen, se lo roban, lo acaparan, se lo llevan de contrabando, etcétera. Hoy estábamos trabajando ese tema, también la agricultura. Mañana debe llegar el ministro de Agricultura, el ministro de Petróleo, los he convocado, el ministro de Ciencia y Tecnología e Industria Intermedia, porque estamos avanzando en la agricultura. La cosecha ya comenzó, estamos ya cosechando el maíz, buena cosecha de maíz. Aquí he visto por el ventanal que ha estado lloviendo un poco también, aquí caen muchos rayos y truenos, pero es bueno, bienvenida esa lluvia para Cuba y su agricultura y el gran esfuerzo que está haciendo el gobierno y el pueblo cubano levantando la economía. Anoche hablamos un poco con Raúl de ese tema de los convenios de cooperación, el tema de la refinería de Cienfuegos, el polo petroquímico, la minería, la producción agrícola, en fin, son las tareas que ahora, mira, por supuesto, esta enfermedad nadie la esperaba, pero si sirve, sobreponiéndonos como nos estamos sobreponiendo, viviendo como seguiremos viviendo, esto nos va a fortalecer. Y no solo a mí, en lo personal, mira, estoy en un proceso de reflexiones, de lectura, aquí estoy leyendo intensamente, y ayer le comenté a Fidel y le mostré algo, pues él, por supuesto que él leyó ese libro muchas veces. Así habló Zaratustra, del gran Nietzsche, y con el diccionario de Fidel en la mano. Estaba tomando notas ahorita precisamente de lo que Nietzsche llama la fórmula suprema para lograr la superación del hombre como animal al superhombre. Cómo hay que reconocer, cómo hay que en momentos críticos valorar, ¿cómo se dice? Asimilar los errores fundamentales, asimilar las pasiones, asimilar, los defectos, sacar lecciones de la vida. Es la única manera de lograr lo que él llama el eterno retorno, insólito muchas veces. El eterno retorno, insólito muchas veces. Bueno, uno de los grandes desafíos que significaba para el periodismo de cualquier latitud dar cobertura o seguimiento a las ideas de Chávez era el modo también de la complejidad de su pensamiento, la manera en que se apropiaba de todos los saberes universales y los comentaba y te obligaba a estudiar también y a buscar información. No era sencillo dar seguimiento a un discurso de Chávez, porque tan pronto uno creía que tenía el titular, tan pronto uno creía que tenía la crónica, o la cosa más importante la había dicho, de repente daba un salto y volvía a ponerte el desafío de escribir otra. Yo creo que todos pasamos por ese desafío. Angélica Paredes, para la radio no fue menos, ¿no? Buenas noches para ti, buenas noches para los televidentes y los radioyentes también. Sabes que me sonrío porque claro que era difícil seguir a Chávez en un discurso, pero era muy fácil estar con él y hacerle alguna pregunta. Él siempre estaba dispuesto. Digamos que en un día como este, que los periodistas cubanos estamos
rememorando el Día de la Prensa en Cuba, yo creo que para muchos de los periodistas, y fueron muchos los que de alguna manera en Cuba o en el exterior tuvieron un acercamiento a Chávez, pueden corroborar que él tenía con la prensa una relación especial, a pesar de ser uno de los estadistas más atacados mediáticamente en el mundo y lamentablemente dentro de su país, sobre todo dentro de su país. Chávez nunca estaba apurado, Chávez siempre respondía a todas las preguntas, Chávez era ético, era muy exacto en esas respuestas y en esas preguntas también, porque indagaba mucho, preguntaba mucho a los periodistas y sí, te cambiaba los titulares y en cada respuesta o en cada pregunta que te hacía también era, digamos que nos daba una clase de historia de su país, pero también una evaluación, una reflexión, un análisis de la historia contemporánea y de lo que estaba pasando en América Latina. El primer acercamiento que tuve en lo personal con Chávez era una veinteañera, deslumbrada, acabada de salir de la universidad, y fue justamente en el año 2000 cuando Fidel hace su primera visita oficial bajo el mandato de Chávez a Caracas. Aquellas imágenes fueron impactantes, como lo fueron después todas las coberturas que muchos periodistas cubanos pudieron hacer con Chávez dentro y fuera del país. Yo sigo desde mi visión de periodista mirando a Chávez como el hombre del que cualquier periodista se enamora, queda deslumbrada por esa alegría contagiosa, por esa sonrisa siempre tan dispuesta para hablarte. Y a los cubanos, a los periodistas cubanos, sabes, tú mismo lo viviste muchas veces, él en cualquier escenario, dentro o fuera del país, siempre iba no solo a donde estaba la prensa cubana, sino que como mismo hacía en sus discursos, Legañoa y Oramas lo han reflejado muy bien en los últimos tiempos. Él siempre en el tono en inglés que es característico, siempre será característico de Chávez, la manera de descifrar que eras periodista de Cuba, te decía, How are you? How are you, Fidel? En un discurso. Y luego al periodista le decía, estuviera hablando con el medio internacional que fuese en ese momento, dime periodista de Cuba, dime de Fidel, dame informaciones sobre Fidel. Yo creo que eso siempre marcará a todos los periodistas cubanos que de alguna manera estuvieron cerca de él en todas las circunstancias. Recientemente estoy casi acabada de llegar de Caracas y hacía referencia al principio porque oíamos, siempre vibramos cuando oímos esa canción Patria, Patria Querida, en la voz de Chávez. Lo pudimos vivir el 8 de diciembre. Y yo creo que Chávez es una mezcla de cosas infinitas, de cosas hermosas. Y para hablar de la dimensión humana inmensa de ese hombre, siempre tendremos que hablar de ese inmenso amor que tenía por su pueblo, pero de ese inmenso amor que tenía por Cuba y que siempre tuvo por Fidel. Fíjate, una de las cosas tremendas, además, porque tú estabas recordando ahora su especial relación con la prensa, y yo decía, ¿a quién se parecerá? Porque también es algo que uno siempre busca con Fidel. Fidel tenía ese acercamiento y nos ha llenado siempre de preguntas, nosotros preguntando y él preguntando más que nosotros muchas veces. Pero en el caso de Chávez también tenía aquello de aprender nombres y tutear y llamar. Hace poco, impresionó muchísimo en las últimas elecciones de octubre, cuando le habló directamente a Patricia Yaniot, la periodista de CNN, que ha sido un canal que ha acicateado y ha tratado bastante duramente al líder bolivariano, lo trató muy duramente y sin embargo hay que decir que se notaba también. Y la propia de Patricia Yaniot dijo, creo que nunca más en la vida voy a tener otro entrevistado de la altura de Hugo Chávez. Te decía al principio que era difícil enfrentar a ese hombre, no por la estatura física, sino por la estatura moral, por esa hombría que siempre vemos en él. Yo tengo aquí Juventud Rebelde, un fotoreportaje hermoso que los compañeros de Juventud Rebelde publicaron el domingo. Es un fotoreportaje de nuestros enviados especiales de la prensa escrita. El hombre que siempre veré, dedicó René Tamayo el título, y son fotos, imágenes preciosas de José Manuel Correa, enviado especial también de Granma. René decía, Chávez es fácil para las fotos, como quiera que la tires, sale perfecto. No solo es fotogénico, lo acompaña el halo heroico de los grandes hombres. Yo creo que este fotoreportaje de Tamayo y de Correa sintetizan desde una visión periodística y desde una visión humana también
cómo Chávez y la prensa hicieron ese binomio. La prensa buena, la prensa yo ética. propongo también que escuchemos un reportaje, este reportaje es del año 2009, ¿no? Es un breve testimonio, es Chávez, una grabación que hiciste que además tuvo premio de periodismo, ¿no? Es una grabación donde Chávez habla de su vínculo con Fidel, de ese amor de padre a hijo, de ese amor inmenso, y fueron declaraciones dadas a un grupo de periodistas luego de pronunciar un discurso en el Palacio de las Convenciones. Vamos a acompañarlas también de fotografías de lo que contaba también René Tamayo, enviado especial de Juventud Rebelde, sobre la fotogenia especial del líder bolivariano. Es que aquella noche de diciembre, vísperas casi de Navidad, este soldado que está aquí, hijo de Cuba que me siento, llegué a Cuba para siempre, mas nunca me iré de Cuba. Llegué a Cuba para siempre. Un día Raúl decía, bueno, díganle a mi sobrino. Entonces preguntaba, ¿quién es tu sobrino? ¿Cuál de tus sobrinos? Mi sobrino Hugo Chávez, pues. Porque como él dice que Fidel es su papá, bueno, yo soy tío de él. Y es verdad, Fidel me hizo el honor, gracias, mi comandante, por convertirme en hijo suyo. Y yo así me siento. Y es un grandísimo honor que espero merecer. Espero merecer. Ya la historia lo dirá, no es tiempo todavía de decirlo. Una vez Fidel hizo una trampa, de esas trampas sublimes, verbal, allá en Sandino, cuando lanzó una frase en medio de un aló presidente que duró no sé cuánto tiempo, y dijo, Chávez, la historia nos absolverá. Y yo dije, pues párate ahí, ¿cómo que la historia nos absolverá? Sí, nos absolverá. Ajá. Tú estás absuelto por la historia, yo no. No puedes colocarme a mí, ¿qué? Él, sabiendo que mi razonamiento es incuestionable, dijo, bueno, se quedó pensando, bueno, la historia me dijo que te absolverá. La historia me dijo que te absolverá. Voy a contar una historia que yo la acabo de oír. Que viene del pueblo y comprende el pueblo. Él es un reflejo de nosotros y nosotros de él, ¿sabes? Un humano total, integral y muy espiritual. Una persona muy sencilla. Una persona frontal. Y entre los motivos que nos han hecho invitar a nuestra mesa redonda a nuestros dos colegas Orlando Oramas y Jorge Legañoa está este libro, Los cuentos del arañero. Quienes den clases de periodismo para hablar de la crónica tendrán que ir de la llamada crónica menos trascendente o la croniquilla, como la describió algún académico alguna vez. Se trata de buscar donde parece que no hay noticia y sin embargo hay. Ellos encontraron en los cuentos del arañero suficiente material para este libro extraordinario, por lo que también nos remite a esas largas horas de charlas de Chávez con el pueblo que fueron digamos, los diálogos a lo presidente. Jorge Legañoa, vamos a hablar un poquito de la dimensión humana que ustedes lograron entresacar de esas largas conversaciones de Chávez con su pueblo y con el mundo. Así mismo. Hace un momento escuchaba a Angélica hablar de Fidel en Chávez. Y yo quiero hacer alusión a Chávez en Fidel. Algo que también está en Cuentos del Arañero. Es esa preocupación del padre, del camarada, del revolucionario, por su hijo. En uno de esos aló cuenta Chávez que él hacía una mueca por aquí, un movimiento por allá. Y Fidel enseguida preocupado empezó a hacer llamadas. ¿Qué le pasa a Chávez que tiene ese gesto en el rostro? ¿Pero qué es lo que tiene? Y mandó un equipo médico y a preguntarle, a seguirlo todos los días qué le pasaba. Hasta que alguien le dijo, lo que tiene es un dolor de muela. Era Fidel Castro, desde Cuba, tantos kilómetros lejanos, dándose cuenta de un pequeño detalle. Hasta ese punto llegaron a compenetrarse esos dos seres. Yo creo que es algo excepcional
la forma en que lo hicieron. O aquella otra especie de parábola de Chávez, un día aquí en Cuba, en un campo cubano, se le apareció un señor y conversando, lo único a lo que atinó a decirle fue: te exhorto a que continúes. Dice Chávez que luego supo que era un pastor evangélico y enseguida el vínculo con su pueblo religioso, el pastor de la montaña. Y luego él mismo dice que al siguiente día Fidel le dice: te exhorto a que continúe. Y ahí el diablo se le mete en el cuerpo a Chávez y dice: y no habrá sido Fidel quien me puso ahí a ese hombre para que me dijera: te exhorto a que continúe. Ese es el Chávez que uno escucha ahora riéndose en ese reportaje de Angélica Paredes, y te das cuenta que esa risa no lo mata nadie, nada ni nadie, es imposible. Chávez va a seguir para nosotros ahí riéndose, como mismo está en Cuentos del Arañero. Vamos a decir por qué Cuentos del Arañero, porque bueno, quienes han seguido la historia de Chávez saben qué cosa era el arañero, pero quizás sea bueno recordarlo para quienes no lo saben. El Chávez de los Aló Presidentes siempre decía que él era el arañero de Sabaneta. El arañero de Sabaneta surge de su propia vivencia. El pequeño niño, el tribilín, el bachaco, como le llamaban en Sabaneta de Barinas, de donde ellos eran, que vendía las arañas que la abuela hacía. Unos pequeños dulces. Todo el mundo pregunta en Cuba qué son las arañas. Habría que haber hecho una edición anotada, pero bueno. Dulce de lechosa. Dulce de lechosa verde. La lechosa es la frutabomba en Cuba. Sí. También hay un cuento decir eso. Hay un cuento, que es El arañero de Sabaneta, donde se explica con detalle por qué Chávez dice eso. Pero al mismo tiempo Chávez fue creando su propia mitología del arañero. Él dice que salía al bolo del pueblo, al parque, y entonces iba buscándose sus coplas. Araña para la muchacha buena moza, y así un poco jocoso todo el tiempo. Y yo creo que de ahí nació ese mito de beber de la cultura del llano para luego llevársela a su pueblo. Yo creo que el hecho de que Chávez llegara todos los domingos a la pantalla de las personas y se convirtiera en parte de la familia, como alguien nos ha explicado, que Chávez sencillamente, la familia prendía el televisor, se iban todos a la mesa después de la misa el domingo, y Chávez se convertía en parte del almuerzo familiar de los domingos. La gente dialogaba, le decía: Chávez, no digas eso, Chávez, sí, vamos a hacer aquello, vamos a ir con tal misión. Ese tipo de cosas hizo que hoy Venezuela sea patria, o sea, lo que hablaba Orama, se fuera mucho más allá a lo que había durante muchos años. Definitivamente el pueblo se ha interesado en la política, ya no es un pueblo político, ya es un pueblo que tiene menos del 20% de abstencionismo en una elección presidencial, y eso habla mucho de la cultura política que ha alcanzado en los últimos 14 años, donde Chávez, a través de los medios de comunicación, le ha hablado directamente al pueblo. Eso es un hecho que hoy los venezolanos dicen que lo extraordinario se convirtió en cotidiano. Ya no solamente es Chávez hablándole al pueblo, son todos sus ministros, incluso el propio pueblo que uno ve afuera de la academia militar, en los próceres. Es un pueblo sin temor a las cámaras. ¿Cuántos niños, no? Porque también tuvo una especial relación con los niños. Es algo realmente hermoso. Yo veía hoy y releía un cuento que a mí me parece espectacular para graficar su dimensión humana, que tiene un gran significado en su vida. Un buen día, aquí tengo la fecha, 17 de noviembre del 2006, en el Poliedro de Caracas, es un presentador del Frente, Francisco de Miranda, le dice: y aquí tengo una niña que lo quiere saludar, mi comandante, ¿usted me permite este atrevimiento? Y él le dice: todo por los niños. Y se acerca a aquella niña con una bandera, y en ese momento se entera que es una niña que tiene cáncer, que se lo han detectado ya no a tiempo, que no tiene cura, que se sabe que esa niña va a morir. Y él la abraza y conversan, y ella le dice: Chávez, te traigo una bandera. Esta bandera significa que aunque yo me vaya, yo quedo en esta bandera. Aquel abrazo de Génesis, una niña que luego Chávez mandó a Cuba, que se hizo pionera, que regresó y que desafortunadamente murió, aquel angelito, como le decía él, pero quedó la bandera. Esa bandera, 5 años después, Chávez, al regresar de La Habana, de uno de sus tratamientos de quimioterapia, en un evento religioso a las afueras de Miraflores, Chávez habló abrazado aquella bandera. Eso para mí significa mucho y resume lo que era y lo que es
no se puede hablar en pasado. Hugo Chávez como ser humano. Coincido contigo, además yo creo que momento también quizás no centrarnos demasiado en el dolor en estas horas, en que hay que recordar también la extraordinaria alegría que él buscó para el pueblo. Es ver a aquel hombre que con extraordinario valor y dignidad, cuando conoció de su enfermedad, cuando enfrentó los tratamientos, salió a la calle cuando había perdido su cabello y tanta gente solidaria con él también se peló parte de su gobierno y parte del pueblo para acompañarlo. Son cosas que hacen también, que harán eternamente, digamos que el ser protagonista de la noticia más importante, Hugo Rafael Chávez Frías, del que nunca se podrá hablar en pasado. Me queda un minuto que quizás podamos compartir todos, si alguien quiere decir algo en los últimos instantes que estamos en nuestra mesa redonda del Día del Periodista, sobre algo que crean que es importantísimo decir, Orlando. Arlene, sí, los filósofos del capitalismo tenían como paradigma la caída del muro de Berlín, la caída del socialismo, y decían que el hombre nuevo que soñó el Che era una utopía, el hombre nuevo Chávez. Y ese hombre nuevo nace todos los días en Venezuela, en esas personas que lo acompañan hoy, en los niños que nacen en las misiones sociales del gobierno. Así que Chávez es inmortal porque nace todos los días en su pueblo. Angélica. Para mí, un día como hoy, el ejemplo que deja de ética para los periodistas de Cuba, de Venezuela y del mundo. Un ejemplo de hacer periodismo con objetividad y un periodismo apegado a su pueblo. Jorge. Chávez enseñó al pueblo a ser Chávez. Eso es lo más importante. Marina. Yo lo seguiré viendo como él siempre se presentó, cómo se calificó el día que nos habló en La Habana y cómo se calificaría él mismo muchas veces después. Un soldado, pero no un soldado en el sentido estrictamente de lo militar, sino en su fidelidad a los principios, a las ideas y al pueblo. Por eso el pueblo hoy le corresponde manteniéndolo vivo. Gracias a todos. Es Día de la Prensa Cubana, el día que elegimos en el centenario del nacimiento del periódico Patria, que simboliza todo el periodismo que aún soñamos hacer los periodistas cubanos. En unas horas, solamente en la madrugada de mañana 15, que es otro día histórico para Cuba, por lo que significa de patria, de dignidad y de soberanía, cerrará la capilla ardiente y el paso del hermano pueblo venezolano frente a los restos de su querido líder, que también es nuestro. Chávez, que como Fidel nos puso siempre ante el desafío de interpretar y contar de un modo absolutamente nuevo y creador lo que ellos han hecho, la complejidad de nuestra época y de nuestros líderes. Los pueblos que asumen el reto de darle continuidad a su legado nos están retando a nosotros, los periodistas, a saber contarlo. Por eso, más que un día de felicitaciones para la prensa cubana, es un día de compromiso. Seguramente Martí mereció una revolución como la que hoy vive América Latina para contarla del modo que solo él sabía contarla. Seguramente la revolución que vive América Latina merece un modo como el que hizo José Martí para hacer el periodismo. Es un compromiso que tenemos los periodistas cubanos. Les doy las gracias por la atención, por las felicitaciones que nos han llegado en este día también, y nos vamos con las imágenes del día, que son las últimas horas del póster homenaje del pueblo venezolano a su líder, y con ellos una representación también de la intelectualidad y el arte de Cuba, que fue a cantarle al líder bolivariano. Hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda. Muy buenas tardes.